Me voy a permitir, si la comisión está de acuerdo, escuchar desde el comienzo los dos invitados que ha solicitado el senador Feliciano Valencia que podamos escuchar, para que presenten un saludo y de manera muy concreta trasladen las inquietudes al gobierno y, por supuesto, a la comisión segunda. Entonces, señor secretario, el señor Robinson López se encuentra habilitado en la plataforma. Señor presidente, estamos. está habilitado, sí señor, está presente. Perfecto. Lo saludamos, señor Robinson López, de la manera más cordial y más afectuosa, todos los senadores de la comisión segunda. Lo escucha el gobierno y la comisión. Muchas gracias, señor secretario. Un saludo a todos los honorables representantes y senadores de la comisión segunda. Asimismo, un saludo muy cordial a las entidades de gobierno, a los diferentes viceministros, y también enviarle un saludo muy atento y muy cordial a los 115 pueblos indígenas de Colombia, especialmente a los pueblos indígenas de la Amazonía colombiana. Agradecimiento muy especial al senador Feliciano Valencia por la invitación. Me voy a permitir de manera muy breve tratar de expresar nuestra situación que estamos viviendo en la Amazonía. Quisiera empezar diciendo que la Amazonía colombiana es el bioma más importante del mundo por su riqueza, por toda la biodiversidad, por la riqueza cultural e inmaterial de los pueblos indígenas que ahí lo habitamos. Existimos 64 pueblos indígenas en la Amazonía, en 6 departamentos, una población de 168.572 habitantes, para corregir la cifra que hace un rato mencionaba el senador que antecedía en la palabra. En el Putumayo, 50.694 habitantes, en el Amazonas, 38.130 indígenas, en el Guainía, 33.280, en el Baupés, 30.787, en Caquetá, 8.825, en Guaviare, 6.856. Estos datos de población según el censo DANE del 2018. Decir que es un territorio muy rico en biodiversidad que hoy se encuentra amenazado no solo por el COVID-19, sino por diferentes motores, digamos así, de la deforestación y otros megaproyectos petroleros, mineros, que siguen afectando el bioma amazónico y también la riqueza cultural de los pueblos indígenas. El 17 de abril se reportó el primer caso de COVID-19 en Leticia y hoy ya van más de 1.505 casos. Tal como lo señalaba el senador Feliciano Valencia, ¿sí?, en su intervención, de los 572 casos que hay en Colombia de COVID-19, 390 corresponden a la Amazonía, lo cual es dramático para los pueblos indígenas. Digamos que hay un incremento exponencial que se está viviendo en los territorios y que en este momento hay una desatención gravísima, porque el COVID-19 lo que ha dejado de presente y ha sacado a relucir, pues es la falta de infraestructura en temas de salud hospitalario, y no solo en el tema de salud, sino en temas de educación y otros temas, digamos, de orden socioeconómico de los pueblos indígenas. Y esa desatención no es de ahora, es histórica. Hay un rezago histórico, milenario quizá, en la Amazonía, en los territorios de los pueblos indígenas, donde en este momento se encuentran en inminente riesgo de desaparecer física y culturalmente. Reitero que son 64 pueblos indígenas hablantes de la lengua materna. Desde los principios de marzo, cuando se reportó el primer caso en el país, autoridades indígenas como la OPIAT ya habían dicho que en el Amazonas en general y en toda la Amazonía del país no había suficiente personal ni insumos médicos, y que Leticia solo contaba con una clínica y un hospital público que no estaban en capacidad de atender
una situación de salud como la que podría presentarse. Lo que ha hecho esta pandemia es visibilizar la crisis de salud en el resto del país, principalmente en la Amazonía. No hay control en los territorios frente a la presencia de agentes externos que se mueven en la ilegalidad, como narcotráfico, madereros ilegales o buscadores de oro, por ejemplo. Desde el gobierno nacional no existen protocolos detallados para los grupos étnicos del país. De hecho, entre toda la normativa desarrollada para el COVID-19, solo 2 documentos se refieren a la población indígena. La primera de ellos, la circular 15 del 13 de marzo de 2020, firmada por los Ministerios de Salud y del Interior, en la que dan lineamientos generales, cómo permanecer en sus territorios, evitar el ingreso, la salida de personas, limitar actividades comunitarias, aislar personas con síntomas de enfermedades respiratorias y desarrollar protocolos desde su cultura. La segunda fue emitida por el Ministerio de Cultura 3 días después, en el círculo 3, en la circular 3, se indica que atendiendo unas instrucciones de la Presidencia de la República, este ministerio recomienda a gobernadores, alcaldes, responsables de la cultura de las entidades territoriales, resguardos indígenas y comunidades el cierre temporal de los espacios de uso cultural en el territorio, bibliotecas públicas, casas de cultura, escuelas de formación artística y cultural, escuelas, talleres, museos, archivos, parques arqueológicos a partir de esa fecha. Los departamentos que más preocupan son los que comparten fronteras internacionales como Amazonas, Putumayo, Vaupés y Guainía, porque el control es bastante complejo. Hay fronteras que están completamente abandonadas por el Estado. En el caso de Leticia, por ejemplo, y sobre todo con el hermano país de Brasil, no se ha podido, o el gobierno nacional no ha tenido la capacidad de establecer un diálogo con Cancillería de Brasil y con Cancillería peruana para efectos de poder tener y mejorar controles efectivos en la frontera y que desde estos países no sigan contagiando a nuestros ciudadanos y pueblos indígenas. Nosotros hacemos un llamado enérgico desde la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica, porque la desatención ha sido sistemática, no solamente en Colombia, sino también en otros países como Ecuador, Perú y Brasil, que están siendo absolutamente vulnerados. Los 64 pueblos indígenas amazónicos ubicados en los departamentos de Putumayo, Amazonas, Guainía, Guaviare y Vaupés representamos el 78% de la diversidad lingüística del país. Asimismo, somos los guardianes de la madre naturaleza y de los ecosistemas amazónicos de manera milenaria. Ya hoy los grandes académicos europeos y norteamericanos reconocen lo que desde las organizaciones indígenas y desde nuestras malocas hemos venido anunciando al mundo. Dentro de la Amazonía, son los territorios indígenas los que muestran mejor estado de conservación y uso. De acuerdo, en la cuenca amazónica el 92% de la deforestación ocurre por fuera de los territorios indígenas. Incluso hemos superado las figuras de conservación de parques nacionales. Por lo general, el cuidado de nuestros territorios y nuestra gente, nuestro modo de vida, de pensamiento y de nuestra espiritualidad, lo hemos realizado desde nuestra propia cultura milenaria, desde nuestros saberes y capacidades, lo hemos hecho solo siempre, abandonados por el Estado y por la sociedad colombiana. Los pueblos indígenas, colombianos y amazónicos hemos sido profundamente quebrantados por el afán extractivista y colonizador. Esta no es la primera vez que los pueblos indígenas enfrentamos una catástrofe de altas dimensiones como el COVID-19, como esta enfermedad, sino que hemos superado muchísimas a través de la historia y a través de los tiempos, haciendo uso de los sistemas de conocimiento tradicional y espiritual. Legado que nos han dejado nuestros abuelos de generación en generación a través de la oralidad. El crecimiento desaforado de infección de las muertes ocasionadas por el COVID-19 en el departamento del Amazonas y la bajísima tasa de recuperación demuestran no solo la letalidad de la pandemia, sino aún peor, la mínima capacidad de prevención, promoción y atención en salud en la Amazonía. El modelo occidental, el modelo privatizador de la salud, el modelo hospitalario ha demostrado su ineficiencia. Hoy la Amazonía se ve evocada a la posible desaparición de pueblos indígenas enteros.
Responsabilizamos de este posible genocidio al gobierno nacional y a la omisión institucional de sus diferentes ministerios. Finalmente, los pueblos indígenas en aislamiento voluntario se encuentran en riesgo. Es importante señalarle al país que en la Amazonía colombiana existen 2 pueblos indígenas que no han sido contactados, que permanecen en la selva en gravísimo riesgo, y 14 pueblos más con serios indicios. Y no se han establecido los protocolos diferenciales necesarios para poder prevenir y salvaguardar la vida de estos pueblos. Por eso solicitamos de manera muy puntual al gobierno nacional establecer un centro de mando unificado en coordinación con las autoridades indígenas en los territorios que le permita hacer frente de manera inmediata a esta urgencia y a esta emergencia. Se requiere salvar vidas, eficiencia y eficacia en los resultados que se le hacen en las pruebas a los infectados con COVID-19. Construcción y dotación de infraestructura hospitalaria inmediata, habilitación de aviones y ambulancias medicalizadas, habilitar centros de atención médica con dotación de unidades de cuidados intensivos, reactivar de manera inmediata de los escenarios de concertación con los pueblos indígenas. Se requiere comunicación y coordinación inmediata. Debemos activar las mesas departamentales de concertación en la Amazonía. Debemos activar la mesa regional amazónica, donde se discuten temas de interés con los pueblos indígenas, se concertan con los pueblos indígenas, y la mesa permanente de concertación nacional. Es la manera de poder entrar en diálogo y coordinación con los pueblos indígenas en los territorios, habilitando también el diálogo con las autoridades políticas y espirituales en cada uno de los territorios. No basta, señores del gobierno, señores ministros, viceministros, con el kit de alimentación. Tenemos que actuar de manera efectiva, con acciones estructurales que nos permitan salvaguardar la vida de nuestros pueblos indígenas, que nos permitan construir una política pública integral para atender no solo la emergencia que se está presentando el COVID-19, sino también el post-COVID, que va a dejar grandes consecuencias en los pueblos indígenas y también en la humanidad. Muchas gracias por la oportunidad a los presentes. Con mucho gusto, el señor López, lo hemos escuchado ampliamente, no quisimos interrumpir para que pudiera trasladar las inquietudes.